Buen día, chicos. ¿Hora del mate para todos? Buenas, para mí sí. Buenas, yo estoy con café. ¿Sobre qué están leyendo de seguros? ¿Algún libro en particular ustedes? Perdóname, María Victoria, no te entendí. ¿Con qué están leyendo de seguros? ¿Con qué bibliografía? ¿Con la ley nada más? Yo creo que con la ley. Yo por ahora con la ley, pero después voy viendo cada tema. Hola, ¿qué tal? Sí, yo también, con la ley. Y algún que otro comentario de internet de algún artículo importante. No, yo conseguí unos libros acá de seguros. Están bastante buenos, pero no sé si sirven. Están hechos justo por un abogado que fue productor de seguros y trabajó en la superintendencia y es muy claro para explicar. Y lo hizo justo cuando se está reformando el código, o sea que es bastante actual. Pero no sé, como no hay mucho, si no la ley tengo que agarrar. Por ahí con ese podés como ampliar los temas más importantes que, viste que no hay mucha información, o sea, uno por ahí es preferible recurrir a un libro que ya te asegura que de lo que está hablando sabe y qué sé yo. Yo por lo menos me manejo así, cuando veo un tema que es importante o que se le da mucha relevancia en la clase, lo busco por otro lado y lo amplío un poco. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Eh, Fíjense ahí en el campus, me parece que tienen lecciones de seguros de Alperín. No sé si lo tienen. Creo que sí. Búsquenlo. En internet está haciendo también. Yo no lo Si lo encontré. buscan, lecciones de seguros de Isaac Alperín. Y si no, ahí en el campus también tienen un montón de material de las dos comisiones, que está bueno. Digo, para que complementen la ley. Por supuesto, la ley es importante, pero vieron que a veces algo que te ayuda a bajarla está bueno. Yo estaba leyendo algo de Héctor Perucci. No sé si pueden dar. No lo conozco. Peruzzi, no, la verdad que no. Pero puede ser que sea. No digo que esté calificado, pero no lo conozco. Es abogado y profesor en varias universidades y trabajó en la superintendencia y lo estaba leyendo ahí porque es bastante claro. Perfecto. Pero no sé si iba con la cátedra. No, lea. La ley de seguro tiene muchos años ya, así que seguramente hay muchos docentes, doctrinarios que escribieron, así que no creo que haya ningún problema. De última siempre tienen Vítolo también, tienen Echeverry, los dos lo desarrollan muy bien. Lo mejor que hay es el Tratado de Stiglitz, pero son 3 tomos de Tratado de Seguros, que la verdad que es espectacular, pero quizás con cualquiera que ustedes leen basta y sobra, no es necesario que recurran a la bibliografía que nosotros estamos diciendo, porque seguramente todos hablan parecido o tienen definiciones doctrinarias muy similares. Así que de última, y si no, nos comentarán, sabrán ustedes distinguir lo que dice la ley por un lado y por otro lado lo que la doctrina habla y por supuesto que la palabra de un doctrinario también, ustedes ya eso lo saben, ¿no? Es parte, digamos, de nuestra tarea conocer distintos puntos de vista, así que no hay ningún inconveniente. No es que haya, siempre que esté acorde a derecho, no hay quien esté bien o quien esté mal, o no hay mejores o peores. Así que ahí no tiene ningún inconveniente. Hoy me tengo que retirar un poquito antes, quizás a 6:30, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible y empezar. De última, los que vayan arrancando se van acoplando.
me recuerda a alguien dónde me quedé la clase pasada. Estábamos hablando de reticencia, me parece, pero no me acuerdo en qué parte. ¿No? Estábamos analizando el artículo 5. Sí, el juicio de peritos. Perfecto. Bueno, vamos ahí. Entonces, ustedes, yo ya les comenté en la clase pasada que la ley regula del artículo 5 al artículo 10 la reticencia o falsa declaración. Que si bien son cosas distintas en términos jurídicos o conceptuales, la ley los trata en sus efectos jurídicos en forma indistinta. Es decir, lo mismo la reticencia que la falsa declaración. Y la reticencia habla de una omisión de información que da de circunstancias que influyen sobre el verdadero estado de riesgo, y la falsa declaración, ahí hay una acción, no una omisión, hay una acción de declarar algo que no coincide con el verdadero estado de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían conceptualmente. Nosotros después fuimos desarrollando cuáles son las características o las cuestiones que deben cumplirse para que configure la reticencia o falsa declaración. Y hablábamos de, primero, cómo llegaba la información. Seguramente eso ya lo di. De qué manera llegaba la información y los sistemas que existen en el mundo y en nuestro país. Después, que aparte esa información lo que tendría que haber hecho es impedir o modificar las condiciones del contrato si el asegurador hubiese conocido el verdadero estado de riesgo. Si él lo hubiese conocido, no hubiese contratado o hubiese contratado en otras condiciones, y ese nexo causal entre el no contratar o impedir el contrato y el verdadero estado de riesgo tiene que ser importante, influyente, de una magnitud trascendente o trascendental, dice la ley. Y cuando habla de juicio de peritos, digo, acá establece lo que se llama un sistema de prueba tasada, es decir, o prueba exclusiva. El juez, algunos dicen que muchos doctrinarios dicen que es insustituible, es decir, el juez no se puede apartar ni la puede sustituir por otro medio probatorio el juicio de peritos. Acá te lo obliga, la ley te tasa. Y ese juicio de peritos, el perito o esa prueba pericial, ¿qué es lo que va a determinar en realidad? Va a determinar que si la compañía aseguradora hubiese conocido la circunstancia que le fue falsamente declarada o omitida, no hubiese contratado en otros términos distintos a los que contrató. Eso es lo que va a decir la prueba, el juicio del perito. Solamente eso. No es que el juicio del perito va a determinar si mintió o si omitió. Eso lo va a poder demostrar la compañía aseguradora por cualquier medio de prueba. Lo que va a demostrar por juicio de peritos es que si hubiese conocido la circunstancia de la aseguradora, no hubiese contratado en otras condiciones. ¿Esto se entiende? Bueno, acá es como ustedes han visto, si bien vieron alguna procesal, la prueba tasada exclusiva es una excepción al criterio de la libertad de pruebas o la sana crítica del juez. O sea, no puede de forma alguna el juez apartarse de esa prueba exclusiva. Y fíjense que la doctrina habla de insustituible, hay sendos fallos jurisprudenciales, que van a decir incluso que no puede sustituirla por otro medio de prueba. Si no hubiese juicio de peritos, no va a poder probar la reticencia. Fíjense la magnitud de la prueba de peritos. Hay varios proyectos de modificación de la ley. Recién se nombraban varios autores, Stiglitz, Pie de Casas, que plantean la sustitución, o sea, que debería dejarse de lado esto de la prueba de peritos y permitirse que fuese por cualquier tipo de prueba. Pero bueno, hoy es la ley lo que nos dice es la obligación o la exclusividad de este sistema probatorio. Cuarto supuesto que hay que tener en cuenta para que se configure la reticencia o falsa declaración es que el asegurador desconozca las circunstancias. Y por supuesto que esto es así, es decir, el asegurador no puede conocer esas circunstancias porque el sistema está completamente basado en, que yo se los dije en la primera clase, que es un vicio de la voluntad o un sistema especial de los vicios de la voluntad. Es decir, el asegurador
tiene que desconocer el verdadero estado de riesgo para que se configure la reticencia o falsa declaración. Si él en realidad las conocía, está claro que no hay ya, no hubo vicio en la voluntad de la aseguradora, por lo tanto, no va a poder ejecutar la reticencia o falsa declaración. Entonces, él no la puede conocer, esa reticencia. Incluso jurisprudencialmente hay casos que se habla de en algunos casos hasta una renuncia tácita, depende la actitud que tenga la aseguradora respecto a la reticencia. Vuelvo a decir, si la aseguradora conoce el verdadero estado de riesgo, descarta el error. Y acá es importante porque ustedes se acuerdan que cuando vimos los presupuestos técnicos, el fundamento técnico jurídico de la reticencia o la falsa declaración está justo sobre la base de la ruptura de la equivalencia entre riesgo, interés asegurable y prima. Entonces, si se rompió esa equivalencia porque el riesgo, a mí me mintieron o me omitieron respecto al riesgo, ahí se desequilibra todo el sistema, porque se va a desequilibrar. La prima, la suma asegurada, los riesgos, logra un desequilibrio. Si la aseguradora conocía, bueno, no hubo error, y si no hubo error, no hubo desequilibrio. ¿Se entiende esto? En cuanto al fundamento, perfecto. Hay algunos casos que se habla de renuncia tácita de la aseguradora, y por ejemplo se da cuando acepta respuestas incompletas en el formulario, por supuesto, si acepta que yo no conteste, y aceptó, y firmó el contrato igual, y aceptó la propuesta, y me mandó la póliza, bueno, obviamente hay una renuncia tácita. En muchos casos se habla también cuando los inspectores, ustedes saben que hay casos donde se envían inspectores para controlar el estado de riesgo, que son empleados o dependientes de la compañía aseguradora, bueno, si no constataron correctamente, hay una renuncia tácita. Si conocía los riesgos y el asegurado demuestra que conocía los riesgos, igual emitió la póliza igual. Un montón de cuestiones que han sido también resueltas desde la doctrina y desde la jurisprudencia. Pero bueno, centralmente el asegurador debe desconocer las circunstancias de la reticencia o de la falsa declaración. Y por último, la impugnación. ¿Qué quiere decir esto? La aseguradora o el asegurador debe impugnar. Tiene que impugnar para que funcione la reticencia. Tiene un plazo ahí. ¿Qué dice el artículo 5? Que creo que lo leímos en la clase pasada, no lo recuerdo bien, que ese plazo es de 3 meses. Tiene 3 meses para impugnar. ¿Contado desde cuándo esos 3 meses? A partir del momento que la aseguradora conoció la circunstancia que le fue omitida o falsamente declarada. Entonces tiene 3 meses. Esto va a ser, como ustedes saben, que lo han estudiado seguramente en parte general del derecho civil, un plazo de caducidad. ¿Qué son los plazos de caducidad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda qué es un plazo de caducidad? Sí, cuando no se ejerce en ese tiempo se pierde el derecho. Exactamente. Son formas de perder o adquirir un derecho, los plazos de caducidad o plazos de prescripción, que son distintas, ustedes lo saben, pero perfecto lo que acaba de decir la compañera María Victoria. Por lo tanto, pierde el derecho. Si ese plazo de caducidad transcurre esos 3 meses y no ejercita y no impugna por el vicio de la voluntad negocial, ahí va a tener ¿cómo se llama? La caducidad, va a caducar. ¿Cómo funciona esta impugnación? No es que la impugnación es el pedido de la nulidad directamente, no. Esta impugnación es una declaración que va a ser unilateral y recepticia por parte de la compañía aseguradora, donde le va a informar al asegurado que está impugnando por falsa declaración y por reticencia, y va a ser el presupuesto, por supuesto, ineludible para que la compañía aseguradora pueda ejercer su posterior pretensión judicial, pidiendo la nulidad del contrato. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo te impugno, te aviso que voy a pedir la nulidad del contrato porque me mentiste, porque
omitiste o falsamente declaraste circunstancias que afectaban el riesgo y que hubiesen generado que yo hubiese contratado en otras condiciones o no hubiese contratado. Entonces, acuérdense, primero impugna y después se va a tener que ir a pedir la declaración de nulidad como corresponde. Bien, vamos a los efectos de la reticencia. Estos son entonces, si repasamos los supuestos, cómo le llega la información para falsamente declarar u omitir, que esas circunstancias hubiesen impedido o modificado las condiciones del contrato. 3, que el juicio de peritos como prueba tasada o exclusiva. 4, que la compañía aseguradora debe desconocer las circunstancias, no puede conocerlas. Y último, la impugnación. Tiene que impugnar en el plazo de 3 meses, un plazo de caducidad de este acto unilateral y recepticio, que es el antecedente necesario para la declaración judicial de nulidad. ¿Estamos? Bien, vamos a los efectos. Efectos de reticencia. Bien. Ya en la lectura del artículo 5, dice el artículo 5 más o menos, que toda falsa declaración o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hecha de buena fe, que por juicio de peritos hubiesen impedido o modificado las condiciones del contrato, de haberse cerciorado a la aseguradora del verdadero estado de riesgo, hacen nulo el contrato. Más o menos, eso dice el artículo 5, primera parte. Fíjense que dice, hace nulo el contrato. Entonces, nosotros deberíamos decir que los efectos de la reticencia o falsa declaración es la nulidad, por lo que dice el artículo 5, y como ustedes saben, la nulidad como vicio de la voluntad negocial, lo que hace, ¿qué efectos produce la nulidad? ¿Devuelve las cosas al estado anterior? Claro, exactamente. Retrotrae los efectos como si nunca se hubiesen producido, es decir, al estado anterior, como dijo usted recién. Bien. En realidad, ¿qué aplicación hace la doctrina o interpretación hace sobre este artículo 5? En realidad va a decir que el efecto no es la nulidad, no es una nulidad absoluta, sino que es una nulidad relativa. Entonces no es la nulidad, sino es la anulabilidad. Ustedes saben que es una cosa distinta. Es decir, la anulabilidad con una nulidad relativa del contrato. Y vamos a ver que en realidad va a tener varios efectos. No solamente va a poder acudir a la anulación del contrato, sino que va a tener otras opciones para elegir la aseguradora a la hora de ejecutar este vicio de la voluntad negociada o ejecutar esta impugnación. ¿Y qué va a establecer el sistema de nuestro código? Le va a dar 3 posibilidades en realidad en cuanto a los efectos. La primera posibilidad es la anulación, nulidad relativa, como dijimos antes. Impugnación y después la pretensión judicial de anulabilidad. Segunda opción que le va a dar va a ser la readecuación del contrato. Ahora vamos a ver cómo. El primer efecto, la anulabilidad. Segundo efecto, la readecuación del contrato. Y esta readecuación del contrato se le denomina doctrinariamente readecuación consentida, porque va a tener una exigencia, el consentimiento del asegurado. ¿Estamos? El asegurado va a tener que prestar su consentimiento expreso respecto a la readecuación del contrato. Aquí, ¿qué sería esta readecuación? Sería, fíjense, ni más ni menos que recuperar el equilibrio roto respecto a interés asegurable, riesgos y suma asegurada. Y prima, perdón. Recupera ese equilibrio tan necesario y tan fundamental en el proceso del sistema técnico del seguro. Y que jurídicamente tiene su reflejo en esta situación. Fíjense, lo refleja con claridad. Entonces recupera el equilibrio. Readecuo, es decir, yo como compañía aseguradora me fijo que hubiese modificado las condiciones del contrato y modifico en torno a el verdadero estado de riesgo. Creo que la clase pasada puse de ejemplo, un ejemplo muy simple,
por ejemplo, un automóvil que fue asegurado en un distrito de poca siniestralidad y para ser utilizado en otro de gran siniestralidad, o por ejemplo, un auto que es utilizado, un automóvil que es utilizado particular y en realidad lo aseguré como que era particular y en realidad es profesional. Dos ejemplos, digamos, de cómo yo aumenté los riesgos en una circunstancia de esta naturaleza. Bien, en esos dos casos, la anulabilidad está clara porque hubo un vicio de la voluntad negocial, mentí o omití o falsamente declaré del destino que le iba a dar al bien mueble registrable. En este caso, puedo readecuar también. Es decir, la compañía me puede readecuar el contrato a una prima de un auto profesional. ¿Se entiende? Bien, readecuación, segundo efecto. Tercer efecto, que es también establecido más que nada por que estamos ante un negocio, una operatoria que tiene un fin de lucro, que es asumir esta reticencia sin modificación del contrato. Y eso la empresa lo puede hacer. No está consagrado en la ley, pero puede ser que la operatoria incluso asuma reticencias o falsas declaraciones solamente por competitividad comercial. ¿Se entiende? Es decir, por tratar de dar, entre comillas, una ventaja más al asegurado para lograr más clientes, porque no se olviden que la compañía aseguradora vive de eso y trata de generar un ingreso económico desde ahí. Esto es un negocio. Además de tener una faz social y económica fundamental en el sistema del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Tres efectos posibles. Los dos primeros están consagrados en la ley, ahora lo vamos a explicar. El último es de la operatoria del seguro. Bien. Ahora, ya dijimos, la anulabilidad, porque es siempre relativo. ¿Estamos? Ahora, estos efectos que acabamos de declarar, que son los tres efectos principales, va a depender si estamos, dos criterios. Primero, si estamos ante una reticencia o falsa declaración, dolosa o no dolosa o culposa, con dolo o con culpa o sin dolo, y si estamos en un seguro de daños patrimoniales, el típico seguro de daños patrimoniales, o un seguro de personas. Va a haber distintos efectos. Los tres siempre son los mismos, pero va a haber distintos efectos si tuviésemos dolosa o no dolosa culposa y seguro de daños o seguro de personas. Bien, vamos a ver qué pasa en el caso de que haya dolo, reticencia dolosa o culposa. Esto está legislado en nuestra ley, sobre todo en el artículo 8 y de la interpretación de los demás artículos. Entonces, ahí, ¿qué va a poder hacer el asegurador? El asegurador va a poder, primer efecto, y lo dice el artículo 8, va a poder solicitar la nulidad. En realidad el artículo 8 dice que va a poder la nulidad, ya dijimos que es anulabilidad. Primer efecto, ya vimos que es una impugnación, que es un acto unilateral y irresisticio, pero después él tiene que generar la pretensión judicial de anulabilidad, que lo puede hacer por vía de pretensión o de excepción, ustedes saben, y así marca el código. Y va a tener derecho, en cuanto a la prima, a las primas del periodo transcurrido y del periodo en cuyo transcurso invoque. La impugne sería, en realidad. Todos los periodos transcurridos más el que yo impugne. Se queda con las primas. Fíjense, acá habría una excepción a los efectos de la nulidad, como dijo el compañero recién, Joaquín, de retrotraer a los hechos antes de que se realicen del acto jurídico, al acto jurídico antes de realizarse en forma viciada. Porque yo te estoy dejando que te percibas primas que en realidad no debieron existir, porque estoy retrotrayendo los efectos. Sin embargo, la ley lo hace como sanción. Por eso es un sistema especial de los vicios de la voluntad o de los vicios de la voluntad negocial para los doctrinarios, porque si no, no tendría que permitirse que la compañía aseguradora cobre esas primas.
Sin embargo, por sanción, por incumplimiento, por reticente o falso declarador, al asegurador se le impone que la aseguradora se queda con la prima. ¿Estamos? Bien. Ahora, el artículo, ahí tenemos un solo efecto, que es el que prevé el artículo 8. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, como la práctica del seguro, le permiten también readecuar el contrato, aún en caso de dolo, se lo permiten readecuar. ¿Ah? Si bien no está explícitamente, se entiende implícita y válida la readecuación del contrato. Ahora, esa readecuación del contrato es una readecuación del contrato consentida. ¿Estamos? Sí o sí tiene que tener el consentimiento del asegurado de las nuevas condiciones del contrato. Porque imagínense que cuando adecua, la prima se va a reajustar al verdadero estado de riesgo. Entonces yo seguramente voy a pagar una prima mayor. El ejemplo profesional, una prima que era X monto, va a pasar a ser mayor y va a haber un montón de riesgos que se van a asumir y un montón de otras cuestiones que hacen a la operatoria del seguro. Por lo tanto, tiene que estar mi consentimiento. Bien. Esto en cuanto a la reticencia cuando es dolosa. Ahora, ¿qué pasa cuando es no dolosa o culposa? Es decir, que no hay intencionalidad de ocultar u omitir, sino que hubo una negligencia o una actuación no diligente por parte del asegurado. Y ahí la solución está establecida en el artículo 6 y modifica. ¿Qué dice? En ese caso, el artículo 6 nos va a decir, por supuesto, el primer efecto está la anulabilidad. Va a poder anular, con todo lo que dijimos antes el contrato. ¿Qué va a pasar ahí? Si anula la prima, bueno, ahí va a tener derecho, tiene que restituir la prima recibida y va a poder solamente retener los gastos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de cómo se componía la prima? ¿Se acuerdan? La prima bruta, la prima pura o bruta y la prima cargada. Bueno, él devuelve, los gastos se los queda, porque obviamente se anuló el contrato, pero esos gastos no se hubiesen generado si el contrato hubiese existido, y devuelve, restituye el resto de la prima. Primera solución. Segunda solución, la readecuación. Ahí sí está contenida en el artículo 6. Se va a poder readecuar el contrato previo requerimiento de la conformidad del asegurado, es decir, la readecuación consentida, como dijimos antes, y obviamente se va a reajustar la prima al verdadero estado de riesgo, como vimos recién, y por supuesto va a ser así, por eso lo tiene que aceptar o consentir. Bien. ¿Qué pasa con el seguro de vida? Y aquí ya vimos con claridad qué pasa en todos los otros casos, digamos, en el caso del seguro, perdónenme, del seguro de daños, de reticencia dolosa o no dolosa, qué modificaciones hay en el caso del seguro de vida. Y ahí las modificaciones que hay en el caso del seguro de vida, la primera está dada en el propio artículo 6, por eso se los digo. Habla de rescate. El rescate en el seguro de vida va a tener, ¿qué pasa si el siniestro se produce? Entonces, si el siniestro se produce en el plazo de impugnación y el asegurador impugna, si el siniestro se produce durante el plazo de impugnación de reticencia y falsa declaración, el asegurador impugna, no va a tener que indemnizar. Dice, no indemniza. Vamos a, ¿cómo sería? Más o menos para entenderlo. Tengo los 3 meses, conocí las circunstancias que me mintieron sobre el estado de riesgo, impugno, por supuesto en una causa, con una circunstancia que sea trascendental para el sistema de ese contrato de seguro, impugno, en ese plazo se demuestra la reticencia y falsa declaración, con esa trascendencia que tiene, se retrotraen los efectos como si el acto no hubiese existido, por lo tanto no debo indemnizar. ¿Estamos? Salvo el seguro de rescate de vida. Ahí tiene la primera modificación y diferencia que hay. Porque, como vimos por arriba, después lo vamos a ver con mayor precisión, el seguro de vida obedece persigue fines sociales, no solamente fines económicos, por lo tanto, esta salvedad lo hace
para evitar un perjuicio mayor en el caso de este tipo de seguros, que después lo vamos a ver con precisión. Entonces, reticencia. El asegurador impugnó, probó, no adeuda nada, salvo en el caso del seguro de vida, queda liberado en ese caso, si se produciera durante el plazo de impugnación. Bien, ahora, el artículo 6 prevé otras diferencias respecto al seguro de vida, otra diferencia más, que es la llamada readecuación obligatoria o readecuación forzada. ¿Esto qué significa? Que en el caso del seguro de vida, quizás establece el supuesto en nuestro código que en caso de seguro de vida la readecuación esté forzada o obligada. ¿Y cuánto se da esto? Y se da, por supuesto, por algunos presupuestos que el mismo artículo establece. El artículo va a decir, más o menos, después lo leerán ustedes bien, pero les digo los pasos necesarios. El artículo va a decir que en el caso del seguro de vida, la readecuación puede ser forzada si la nulidad trajera un perjuicio significativo para el asegurado, traiga un perjuicio significativo para el asegurado, o forzar a la readecuación, siempre consentida, siempre y cuando la operatoria de este seguro esté dentro del marco de la operatoria, sea reajustable primero el contrato, juicio de perito, otra vez prueba tasada, los peritos digan, puede reajustarse al verdadero estado de riesgo, y segundo, esté dentro de la práctica comercial del asegurado. Por ejemplo, no sé, un seguro de vida específico, a veces puede estar dentro de la práctica de los asegurados, o por ejemplo, ser una compañía aseguradora que no hace seguro con esas connotaciones o con esas comorbilidades. O sea, la operatoria de esa compañía tiene que ser de asumir riesgos de esta clase. Entonces se le impone el reajuste y se evita la nulidad. Esto, por supuesto, persiguiendo cuestiones del rol mayor que tiene la protección de este tipo de seguros y el fin social que tiene este tipo de seguros. Bien, fíjense, hay como la idea o la doctrina, cómo construye esta idea del vicio de la voluntad negocial, es un error de hecho esencial para el sistema del código. Por supuesto, se aplican todas las condiciones de los vicios de la voluntad, es decir, el caso fortuito de fuerza mayor, obviamente el mecanismo legal no se va a aplicar, es específico, pero en términos genéricos se le va a aplicar todo lo que el derecho privado establece en cuanto a este tipo de vicio de la voluntad negocial. Bien. ¿Qué pasa? La reticencia se suele analizar con la agravación del estado de riesgo. Y les digo esto porque quizás vamos a empezar a ver eso y me salto un montón de artículos en el análisis pormenorizado parte por parte de la ley. Pero se suele ver la agravación del estado de riesgo porque tienen similitudes, diferencias, pero también tienen similitudes. ¿Qué es la agravación del estado de riesgo? Fíjense, en los dos casos hay una ruptura del equilibrio. La diferencia va a estar en que, en el caso de la reticencia o falsa declaración, la ruptura de equilibrio, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da la ruptura del equilibrio entre prima, riesgo y suma asegurada? ¿En qué momento? Al inicio del contrato. Exactamente. Al inicio del contrato. Es así. Por eso se dice que es un vicio de la voluntad negocial. Porque es cuando comienza el contrato, yo ya, el estado de riesgo declarado no coincide con el verdadero estado de riesgo. Hay circunstancias que influyen que fueron falsamente declaradas o omitidas. Ahora, la agravación del estado de riesgo, el momento de esa ruptura, no se da en el momento de la celebración del contrato. O sea, en el momento de la celebración del contrato se declara el verdadero estado de riesgo. Pero luego el riesgo muta, y en este caso se agrava.
Por eso se llama agravación del estado de riesgo. Puede cambiar, puede modificar los riesgos que influyen, las circunstancias riesgosas que van a influir sobre un interés asegurable. Puede cambiar en el plazo del tiempo desde el punto de vista del sentido común, no del punto de vista jurídico. ¿Cambia o no cambia? Sí, cambia Sí. el riesgo. Puede Sí. cambiar. ¿Es Ahora, de la variación del estado de interés asegurable, profe? ¿O tiene que ver con eso? no. El interés asegurable es otra cosa. El interés asegurable lo vimos la clase pasada y también puede variar. Hablamos del infraseguro y sobreseguro. Fíjense, siempre lo que está buscando la ley, miren, jurídicamente son herramientas técnico-jurídicas para recuperar el equilibrio. Siempre está en la búsqueda del equilibrio. Ahí el equilibrio cambió por el interés asegurable. ¿Por qué? Porque aumentó su valoración económica o disminuyó su valoración económica. Entonces ya mi relación lícita económica con el bien ya no es la misma, cambió. ¿Vale más o vale menos? Acá es desde el otro punto de vista, del punto del riesgo. Puede ser que haya circunstancias que hayan cambiado sobre el riesgo, que me influyen. Por supuesto que puede pasar. Ahora vamos a ver ejemplos claros. Si durante el proceso de que yo celebré el contrato aparecen nuevos riesgos o los riesgos cambian y se agravan, ¿hubo vicio de la voluntad? ¿Hay vicio de la voluntad negocial? No hay. Obvio que no hay, porque en realidad el contrato, cuando se celebró con un verdadero estado de riesgo. Esto que decía Vivante, que decía que la compañía aseguradora no podía con sus propios ojos develar el objeto de contratación, que era el riesgo, o la asunción del riesgo. Bueno, eso se cumplió, o sea, no hay vicio de la voluntad. Lo que pasó es que después cambió. Y entonces, ¿qué hace la ley para garantizar lo que se llama el sostenimiento, la estabilidad o la no variabilidad del estado de riesgo? Se lo impone como obligación al asegurado. Y le dice el asegurado, usted tiene que sostener, tiene que lograr que no varíe el estado de riesgo. Tiene que evitar la variación. Y es una obligación suya. Ahora vamos a ver de qué manera. ¿Qué va a decir Alperin cuando habla del estado de riesgo? Del estado de riesgo. Para que le doy una definición a ver si se entiende, si no se entiende, me dicen. Alperin dice, es un estado de hecho, estado de hecho, concreto o imaginado, es un estado de hecho, es un momento histórico, y ese estado de hecho, momento histórico, está considerado desde el punto de vista de la probabilidad o posibilidad que el evento dañoso o siniestro se produzca. Un estado de hecho, es decir, con varias circunstancias, un momento histórico, dice, bueno, acá en este momento histórico, en este estado de hecho, me afectan X cantidad de riesgos. Quizás en otro momento del estado de riesgo cambia eso. Por ejemplo, les doy, a ver, yo contrato, por ejemplo, vivo por constitución, contrato un seguro del inmueble. Si mañana alrededor de mi casa, que no voy a dar la dirección porque si alguno desaprueba capaz que me va a tirar huevo a la puerta o a prenderme fuego el auto, si mañana alrededor de mi casa ponen una zona fabril de fábricas y cambié el estado de riesgo, hay nuevas circunstancias que van a influir. No es lo mismo que al lado mío tenga una fábrica de pirotecnia que tenga un vecino. No es lo mismo. Cambian las circunstancias de riesgo. Fíjense, ahí hubo una modificación posterior. Yo no le mentí a la compañía aseguradora. Yo vivo en Constitución, residencia tanto, R2, no le mentí. Pero después eso cambió, varió. Bueno, ahí en ese caso varió por una cuestión ajena completamente a mi voluntad. Es un hecho que no tiene nada que ver con mi voluntad. Estamos de acuerdo, pero varió. También puede variar por mi propia voluntad. El ejemplo que decíamos antes. Yo contrato y a los 6 meses de que tengo asegurado el auto, se me ocurre que el auto puede funcionar como remis. Y ahí yo estoy variando por un hecho propio el estado de riesgo. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si varía el estado de riesgo, se produce la ruptura del equilibrio.
técnico tan importante en este sistema. Fíjense la importancia. Se produce la ruptura de ese equilibrio, desequilibra todo el sistema y perjudica al sistema del seguro. Quizá lo pueda volver antieconómico, peligrosamente. Entonces, ¿qué hace la ley? Establece herramientas para tratar de siempre garantizar ese equilibrio entre todos los elementos que construyen la estructura técnica del seguro. ¿Y cómo va a ser? Va a establecer, como vimos recién, la obligación de sostener el estado de riesgo. Dos obligaciones le van a invocar al asegurado: sostener o mantener invariable el estado de riesgo, obligación 1, y la obligación 2, denunciar cualquier tipo de variación del estado de riesgo. Las dos le va a decir. No solamente le va a decir, mantenémelo, sino además, si se llega a modificar, denunciar. Denunciar que cambió. Así vemos. Y va a establecer del artículo 37 al 45, 46 de la ley 17418, va a establecer qué sucede o qué herramientas nos da cuando estamos hablando de graduación del estado de riesgo. Nos va a establecer cuáles son las estrategias que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué va a tener esta mirada continua de no variar? Porque ustedes acuérdense que cuando vimos los caracteres de este contrato, hablábamos de que era un contrato de duración o un contrato de ejecución de un tiempo más o menos prolongado, o un contrato de tracto sucesivo, que es lo mismo, digamos, las tres cuestiones. Entonces, si se está, ¿por qué? Porque generalmente quien contrata el contrato de seguro lo hace para que la compañía aseguradora asuma esos riesgos por un periodo más o menos prolongado de tiempo. Depende del riesgo, ¿no? O el interés. Pero generalmente es para un periodo. La naturaleza jurídica es que sea un periodo más o menos prolongado de tiempo. Por lo tanto, yo como asegurado, como contraparte, tengo que sostener en ese periodo más o menos prolongado de tiempo el objeto de contratación, que es la asunción de riesgo. Ese, digamos, que sería el porqué de estas decisiones que se toman. ¿Estamos? Bien. Entonces, variación de ese estado de riesgo. Ahora, en cuanto a la variación del estado de riesgo, pueden ser previsibles o imprevisibles. Las que son previsibles las va a asumir la aseguradora. Las previsibles. Por ejemplo, las previsibles, les doy una previsible. Estamos de acuerdo que vamos al automóvil. Hay un desgaste técnico del material. El material se desgasta. ¿Estamos de acuerdo de eso? Cualquier material se desgasta. Entonces, esa variación de riesgo que va a ser cuando el automóvil vaya cumpliendo años y se vaya desgastando el material, la asume la compañía aseguradora. No me puede decir que el desgaste natural lo asuma el asegurado o tenga que denunciar, porque el asegurador no sabe. Son previsibles. En un seguro de vida, la edad. Acá somos muchos los que somos millennials, pero hay otras personas que son muy grandes y quizá están más cerca. No me mira así, Jules, no me vio millennial. No me mira de esa forma. No, es verdad, porque cuando cumplí los 70 me bajaron la prima. Usted porque me ve sentado, pero no sabe los chupines que tengo. ¿No? Voy en skate a laburar, no sabe. Soy un millennial. Pero bueno, volviendo. El paso de la edad, así como se produce el desgaste de los materiales, también el paso de la edad es un riesgo previsible para la compañía aseguradora. Ahora hay riesgos que son imprevisibles, y esos son los que tienen que denunciar. El que les dije yo recién, que se me mude una zona fabril a una zona residencial, es un riesgo imprevisible, no pudo preverlo la compañía aseguradora. Bien. Doctrinariamente, ¿qué se tiene que dar para que esa variación influya en el riesgo y deba ser denunciada y ponga en funcionamiento el sistema de volver a recuperar el equilibrio negocial? Primero, la variación tiene que influir sobre el riesgo, por supuesto. Primera condición doctrinaria. Segunda, esa influencia, esa variación tiene que ser importante o trascendente. Porque si no tengo que estar denunciando todo el día variaciones de estado de riesgo, tiene que ser importante o trascendente. Tercero, esa variación de estado de riesgo tiene que ser prevista para que sea duradera.
sea, si un vecino compra pirotecnia al por mayor, no voy a tener que denunciar, pero si se instala una fábrica, sí. ¿Se entiende la diferencia? Tiene que ser duradero. Por supuesto, posterior a la conclusión del contrato. No es un vicio de la voluntad negocial. No lo es, ¿no? Hubo una variación. Tiene que ser posterior a la conclusión, que es la principal diferencia que tiene con la reticencia o falsa declaración, que es, como dijo María Victoria, al momento de la celebración del contrato. Acá es posterior a la celebración del contrato. Y por último, como estamos hablando de agravación del estado de riesgo, porque la disminución a la compañía aseguradora mucho no le importa, ¿no? Le importa que se agrave. Como estamos hablando de agravación, esa influencia tiene que significar un aumento en la probabilidad o posibilidad de los riesgos. ¿Estamos? Esa variación tiene que ser un aumento en la probabilidad o intensidad. También, ¿se acuerdan? Hablamos de la dispersión, de la frecuencia e intensidad de riesgo, bueno, o la intensidad, que quizás no aumento la cantidad de riesgos, pero hago que los riesgos puedan ser más contundentes y de mayor magnitud. Bien. Entonces, ¿qué pasa si se agrava el riesgo? Dice el artículo 37, le dije el 45-46, no me acuerdo bien. Más o menos dice el artículo 37, perdón, que toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración, a juicio de peritos, hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, es causa especial de rescisión, dice el artículo 37. Causa especial de rescisión, fíjense, no nulidad. Causa especial de rescisión. Ahí tienen la diferencia lógica, porque no es un vicio de la voluntad. ¿Por qué lo voy a anular si no es un vicio de la voluntad? Causa especial de rescisión del contrato. Bien. Entonces, toda agravación del estado de riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la celebración, o sea, los riesgos que asumió la aseguradora, si se agravan y si hubiesen existido al tiempo de la celebración, hubiese impedido o modificado el contrato a juicio de perito. Ahí tiene una similitud con la reticencia. Después las vamos a repasar. Fíjense, otra vez prueba tasada, juicio de perito. ¿Y esa prueba tasada qué va a determinar? Que si la compañía aseguradora hubiese conocido el nuevo riesgo como está pintado ahora que se agravó, hubiese contratado en otras condiciones o hubiese modificado las condiciones. El mismo ejemplo, yo a los 6 meses lo hice remis. A los 6 meses se me muda unas fábricas alrededor de mi inmueble. ¿Se entiende? Hubiese impedido o modificado. Bien. Entonces, fíjense que estos son... entonces se agravó. Y si se agravó, ¿qué me va a pedir? ¿Qué dice la obligación? Que denuncie. Porque imagínense que la compañía aseguradora no puede saber si se agravó. No puede saber que yo lo hice taxi el auto, o no puede saber que se me mudó una fábrica de pirotecnia al lado de mi casa. No lo puede saber. Entonces te exige la denuncia. ¿Y quién va a denunciar? Bueno, eso está... la denuncia cae sobre el asegurado, el tomador o asegurado. Acuérdense, tomador es cuando la persona que es parte en el seguro no es la misma que no recae la misma figura sobre el asegurado, aunque generalmente tomador y asegurado en muchos casos es la misma persona. Pero puede ser distinto, entonces la ley habla de tomador / asegurado. Tiene la carga de denunciar el agravamiento del riesgo. Tomador asegurado tiene la carga de denunciar. Entonces, está obligado. Tiene que denunciar. ¿Qué va a denunciar? Bueno, ahí recién en el análisis genérico que estamos haciendo, ya vimos algunas cosas. Va a denunciar o un hecho propio o hecho ajeno. Hecho propio del tomador asegurado o hecho ajeno. ¿Estamos de acuerdo? Los dos ejemplos que pusimos recién. Hecho propio o hecho ajeno. ¿Qué dice la ley? El hecho propio, ¿cuándo lo va a denunciar? El hecho propio que va a agravar el estado de riesgo. Antes de que ocurra el siniestro. ¿Y cómo se...? Antes que ocurra, ¿el qué? ¿El siniestro, dice usted? Sí, me parece que la ley... Si no ocurre el siniestro, entonces no hay agravación.
No, no va por ahí, a ver. Antes de que ocurra, estoy de acuerdo, pero no el siniestro. En el mismo momento que se agrava, que él mismo lo agrava. En realidad antes, dice, ¿no? Antes de que lo agrave. A ver, en los ejemplos que di, ¿cómo sería? O en uno que se ocurre a usted, Carrera. Y, por ejemplo, antes de hacerlo taxi al auto. Claro, antes de que un hecho propio, le aviso, le denuncio, che, lo voy a hacer taxi. ¿Mm? Porque es un hecho propio. Antes de que se produzca la grabación, acuérdese, no me acuerdo quién es el que dijo el siniestro. No el siniestro, la grabación. Porque puede ser que nunca se produzca el siniestro. Entonces, la grabación antes de que se produzca. Las tiene que denunciar antes de llevarla adelante. Y si es un hecho ajeno, ¿cuándo? Cuando se pone en conocimiento. Cuando se pone en conocimiento. Claro, inmediatamente después de que conoce la grabación. Dice la ley, inmediatamente después de que conoce la grabación. Esto está discutido doctrinariamente porque se dice que es impreciso, porque es difícil después emplazar cuándo es inmediatamente. Quizá debió poner un plazo, dice parte de la doctrina. Bien. ¿Ante quién denuncia? Ante la compañía aseguradora. Ante la aseguradora, exactamente, ¿no? Hay toda una discusión doctrinaria respecto a si produce efectos si la denuncia la hago ante un productor o asesor de seguros. Alguno que no tenga, por supuesto, poder de representación suficiente. Esto lo vamos a ver, está legislado en la ley 22.400. Es decir, yo puedo, si haces un productor de seguros, se entiende que denuncié. Bueno, hay toda una discusión, un debate doctrinario que implica lo que podría ser entendido como una teoría de la apariencia, el 367 del Código Civil y Comercial, que establece el nuevo sistema de representación, crea lo que se llama el representante aparente. ¿Se acuerdan algo de eso ustedes? ¿Alguien se acuerda de representante aparente? ¿No? Bien. Bueno, el representante aparente es cuando yo genero genero o induzco al error a hacer pensar que que la otra parte está negociando con un representante que tiene representación suficiente. Induzco al error. Entonces, la teoría de la representación, como ustedes saben, es una ficción jurídica. Es una ficción jurídica que me impone a mí, genera que yo, mis hechos, repercutan en la esfera jurídica patrimonial de mi representado como si él mismo lo hubiese celebrado. Yo no celebro nada, en realidad celebro en representación de quien es el que asume todos los efectos jurídicos del acto jurídico que yo estoy celebrando. Es una ficción jurídica. Bueno, la teoría de la representación te da una presunción, aquel que induce al error al otro de que estoy actuando con una representación suficiente, que puede darse en el sistema de producción de seguros, por más que la ley exige que sea frente al asegurador. Bien, ¿cómo? No dice cuál es la formalidad, aunque generalmente, por supuesto, la denuncia se hace por escrito, con un acuse de recibo por parte de la empresa aseguradora, por más que se puede probar de cualquier forma, tendrá que, por supuesto, lo puede hacer, como decía recién, generalmente se hace por escrito. ¿Quién prueba el agravamiento, que se agravó el estado de riesgo? Y depende de quién lo invoque, ¿no? Si el asegurador lo quiere invocar como causal de liberación, va a tener que aprobar que el hecho existió y que fue relevante, que influyó en el siniestro, que tiene relación de causalidad con la agravación y que no hubiese impedido, a juicio de perito, hubiese impedido o modificado la contratación. Bien. La agravación, yo no la pruebo con un perito. Esto es lo mismo que la reticencia, acuérdense. Yo no es que pruebo que se agravó, que se mudó que yo lo hice al autotaxi, o que se me mudó una empresa de pirotecnia al lado de mi casa, no lo pruebo con un perito. Eso lo pruebo con cualquier medio de prueba. Lo que voy a probar con un perito, ¿qué es? Que si la empresa hubiese conocido las verdaderas condiciones, el verdadero riesgo, no hubiese contratado o hubiese contratado en otras condiciones. Lo mismo que la reticencia. ¿Se entiende esto?
Bien. Efecto, lo dejamos para la próxima clase. Léanlo, está en la ley. Próxima clase terminamos a grabación del estado de riesgo y vamos a ver la póliza. Así que vayan leyendo si quieren el 11, 12, 13 de la ley 7418. Profe, ¿Estamos? una consulta. Diga. Yo estuve ausente de 2 clases, así que no sé si lo preguntaron Sí. ya. Pero, ¿cómo va a ser el examen? Presumo, y a mi gran pesar, que con la misma metodología que el anterior. Multiple choice, igual que la comisión 2, pero con las preguntas diseñadas y prediseñadas por la comisión 1, como ustedes lo vivieron, que fue un examen completamente distinto, y aquel que tuviese la mala suerte de no aprobar, oral. Ok, gracias. ¿Estamos? Perdón por terminar media hora más temprano. Les mando un saludo. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, buen fin de Gracias, semana. profe. Buen fin de- Descansamiento Gracias, profe. social. Gracias. Chao. Gracias.